Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Este tiempo devocional que emitimos a través de varias plataformas. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, y también a los que nos escuchan a través del Facebook, a través del Instagram y a través de todas las redes sociales y plataformas por donde se está emitiendo este contenido. Damos la bienvenida una vez más a todos los que quieren y anhelan meditar cada día en la bendita palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es alimento, es leche espiritual no adulterada, que nos permite crecer para salvación, es lámpara a nuestros pies, es el alimento que viene de parte de nuestro Dios para madurar, para ayudarnos a tomar decisiones, para tener sabiduría, para traer sanidad a nuestro interior, a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Así que yo le invito a que cada momento, cada día, usted anhele y desee cada vez con más ganas estudiar y meditar en la bendita palabra de Dios. Y antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan, tomes el tiempo para darle clic al botoncito de compartir en sus grupos, en sus estados y donde lo pueda compartir y con quien lo pueda compartir. Es importante dar a conocer también a otros aquello que estamos recibiendo. Invitarles a que le den me gusta a este contenido, es muy valioso para nosotros, y también a que se suscriban a nuestros canales para que vamos fortaleciendo nuestra comunidad de suscriptores y de personas que anhelamos la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces estudiando el libro de Daniel. En el capítulo anterior estábamos iniciando la última visión que tuvo el profeta Daniel, que tuvo junto al río. Recordemos que ahí estudiábamos que Daniel estaba junto al río Tigris, orando, meditando, clamando, en un tiempo de ayuno bastante fuerte, y Dios trajo una visión, no sin antes pues ser precedida por un conflicto espiritual que nos lo deja ver ahí Daniel en este mismo capítulo, como para que esa revelación llegara, una batalla fuerte, dura en los cielos, una batalla de ángeles, porque pues había un enemigo, o hay un enemigo, que no quiere que estas revelaciones lleguen a nuestras vidas y que no quiere que este conocimiento llegue a nuestros corazones. Y vaya, sí, aquí lo vamos a ver en el capítulo 11, una de las revelaciones más fuertes de los movimientos que va a hacer el enemigo en los últimos tiempos. Entonces Daniel recibe esta visión, queda como muerto, queda desmayado, queda sin fuerzas. Hay un ángel que lo fortalece, que lo levanta, y para poder recibir, para poder estar en condiciones de recibir la palabra de Dios. Y en el capítulo 11 pues viene una visión impactante sobre las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y quiero resaltar, antes de iniciar la lectura del capítulo 11, algo que le dijo el ángel a Daniel en el capítulo anterior, en el verso 14. Le dijo el ángel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, había algo que iba a suceder o que va a suceder en el futuro, que Dios le estaba mostrando a Daniel. Y esto es lo que sucede. Dice el capítulo 11, dice: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos.
Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. En este principio entonces aquí vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, que de este pasaje, de este capítulo 11, pues existen varias interpretaciones con respecto a lo que aquí se está hablando. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos muy abiertos y prestando atención a toda esta historia. Es un poquito complicada, pero si usted presta atención y si el Señor si estamos concentrados, la vamos a entender. El Señor nos va a dar entendimiento para comprender todo lo que va a suceder. En estos primeros capítulos entonces nos habla de que se van a levantar unos reyes. Y esto no lo podemos entender en el libro de Esdras, en el capítulo 4. A partir del verso 5 dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Si leemos bien aquí, nos está dando como la confirmación de un poquito acerca de este versículo, de los 4 reyes de Persia que iban a levantarse. Y nos dice entonces que el último de los reyes se iba a hacer con riquezas y se iba a levantar contra el reino de Grecia. Y aquí tenemos nosotros que tener presente estos nombres. Pero dice que luego se levanta un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Esta palabra nos va a aparecer durante todo el capítulo. Un rey que hará su voluntad. En otras palabras, un rey que hará lo que le dé la gana. Que hará su voluntad, que implantará su voluntad sin tener en cuenta otra cosa, sin tener en cuenta los gustos de otros y lo que quieran otros. Simplemente aquí se van a levantar unos reyes que van a hacer lo que quieran. Luego dice que el reino será quebrantado, repartido hacia los 4 vientos. Muchos ven en este versículo pues a un Alejandro Magno que al morir pues su reino quedó esparcido hacia muchos sectores, sobre todo en Europa, sobre todo en la parte de Grecia. Dice que su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y aquí aparece entonces otro, aquí a partir del versículo 5, empieza a aparecer otro rey. Entonces esto que vamos a ver aquí es una lucha de reinos. Dice el verso 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella. Y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Entonces aquí empiezan a aparecer dos nombres. Un reino del sur
y un reino del norte. Recordemos que a Daniel se le dijo que esta profecía era de cosas que iban a acontecer en los últimos días, en el final de los tiempos. Y Daniel ve entonces en su visión y recibe en su visión que van a haber dos reinos enfrentados, un reino del norte contra un reino del sur. Muchos estudiosos ven o creen o identifican que ese reino del sur es Egipto. Recordemos que en su momento Egipto durante muchos siglos fue una potencia a nivel mundial. Pero también ven en el reino del norte a Grecia y más fuertemente a Europa, más en el fondo a Europa. Entonces, estamos hablando de que hay dos potencias enfrentadas aquí. El reino del sur, que es Egipto, que fue una potencia pues que muy difícilmente se dejó conquistar. Ellos eran muy fuertes, ellos eran muy guerreros, tenían en su tiempo tecnología militar, eran identificados por tener los carros más rápidos, los caballos, los mejores caballos que podían tener. Pero también hay un rey del norte, que ese rey del norte pues es Europa, y en su momento pues ya estaba, también estaríamos hablando del Imperio Romano. Y entonces dice que el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Bueno, dice aquí que al cabo de los años harían alianza. Muchos ven en ese versículo 6, a una señora egipcia llamada Cleopatra, la famosa Cleopatra que con ella se hizo una alianza con Roma, pero esa alianza no prosperó. ¿Y en qué terminó? Pues prácticamente Egipto terminó siendo una provincia romana. Recordemos que en las profecías hay cumplimientos a mediano plazo y a largo plazo. Entonces aquí nos está hablando de unas alianzas. Aquí nos está hablando de que el rey del sur se hace fuerte, el rey del sur ataca al rey del norte y trae cautivos, y dice en el versículo 8 que por año se mantendrá contra el rey del norte, y así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mire lo que dice el versículo 10. Mas los hijos de aquel, ¿de quién? Del rey del norte, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Entonces hasta aquí vemos una lucha de reinos, una lucha bélica, un enfrentamiento de fuerzas entre dos potencias militares que se va a dar en un futuro. ¿Qué está viendo Daniel? Bueno, Daniel está viendo eso precisamente, dos reinos que están luchando. Si lo miramos con las cosas que suceden hoy en día, en pleno siglo XXI, hoy vemos que las potencias militares están ahí como queriendo tomar el lugar unas de otras. Hay muchos enfrentamientos,
hay muchos acercamientos, se hacen alianzas, se hacen pactos, bueno, hay muchas cosas. Esto es un tejemaneje a nivel político. Y esto es lo que estaba viendo Daniel. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo nos dijo que iba a haber este tipo de luchas. En Mateo capítulo 24 nos dijo que se levantará reino contra reino, nación contra nación, que esto iba a pasar. Entonces aquí estamos viendo dos reinos enfrentados en una lucha. En una lucha, el uno contra el otro, el uno conquista, uno ataca, el otro responde y así. Pero mire lo que dice el versículo 16. Estamos hablando en los últimos versículos del 14 y el 15 de un ataque que hace el rey del norte, que va a levantar baluartes, que va a tomar la ciudad fuerte y todo esto. Mire lo que dice el verso 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas. Repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Bueno, a partir del versículo 16, lo que vemos es que hay dos reyes enfrentados. Pero a partir del versículo 16, lo que vemos es que aparece una tercera fuerza. Aparece un tercer hombre. Digamos así, una tercera fuerza. Dice, y el que vendrá contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del norte. Y no es el rey del sur. Dice, vendrá contra él. Dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad. Entonces, ¿qué aparece a partir del versículo 16? Recuerden que en capítulos anteriores nos encontramos que Daniel tuvo una visión de un carnero enfrentándose con un chivo. Y al chivo le salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que se hizo grande es un tipo del anticristo. Entonces lo que aquí nos está mostrando Daniel en este capítulo 11 son las características de esa persona que en un momento dado se va a levantar y es a la que se le va a dar ese título del anticristo o del antimesías. Entonces, ahora, esto no es para tener miedo. La palabra de Dios a nosotros nos está advirtiendo de algo que va a venir. Por eso fue la oposición contra Daniel, la oposición celestial, porque aquí se están revelando los planes del enemigo para las futuras generaciones, para el final de los días. Y al enemigo, pues no le gusta, le incomoda que nosotros, sus hijos, conozcamos sus planes. Por eso, mire, aquí hago un paréntesis. Es muy importante cuando nosotros ayunamos, los planes del enemigo salen al descubierto. Y eso estaba haciendo Daniel. Daniel estaba ayunando. Daniel estaba en oración. Y cuando Daniel se levanta y ora, ayuna, clama delante de Dios, los planes del enemigo son descubiertos.
Y aquí se le está descubriendo ese plan al enemigo. Por eso era la oposición. Por eso esa oposición, esos 21 días de aflicción, casi muere Daniel. Daniel casi se muere. Pero bendito sea el Señor que le fortaleció y a través de él, por él, podemos conocer este secreto. Este secreto que en los postreros tiempos va a aparecer un hombre, va a aparecer una persona que va a tener unas características. Y aquí este capítulo 11 nos está dando, nos empieza a dar cuáles son las características de ese anticristo, de ese antimesías que un día se va a levantar para querer seducir, para querer gobernar, para querer ganar adeptos y pues para hacer que a la postre mucha gente le siga y seguramente le vote también. Porque si estamos hablando de política, pues a los políticos ¿qué les interesa? El respaldo en las urnas, el respaldo en las votaciones. Ahora, muchos intérpretes de la palabra de Dios ven aquí en estos versículos del 16 en adelante a un hombre que se llama Antíoco Epifanes. Ahora vamos a mirar lo que dice bien el versículo del versículo 16 en adelante. Aquí nos habla, dice que va a venir contra él, contra el rey del norte, uno que va a hacer su voluntad. Es decir, una persona que hará lo que quiera, que hará, en otras palabras, lo que le dé la gana. Y esto, pues bueno, a ver, vamos a interpretarlo desde el punto de vista del siglo XXI. En la mayoría de las naciones, en la mayoría de los gobiernos, los buenos gobiernos, lo que se conoce como una república está basado en un principio de la separación de poderes. Es decir, hay un poder ejecutivo, hay un poder judicial y hay un poder legislativo. Es decir, todo el poder no cae sobre una sola persona. Entonces, cuando estamos hablando de una buena república y de un buen gobierno, pues un presidente no puede hacer lo que quiera, no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que estar sometido a una decisión de un Congreso de la República y a la decisión de los jueces, porque cada uno de estos mecanismos es un mecanismo independiente. Entonces, ¿quién controla a un presidente? Pues el gobierno, un senado. Entonces, y hay una Corte Suprema de Justicia que es la que también dictamina esas decisiones y controla. Pero ¿qué sucede? Que hay ciertos presidentes que quieren el poder y ellos terminan controlando las decisiones del Congreso, las decisiones del Senado. O sea, tienen el Senado a su favor. Y luego, también como si fuera poco, terminan controlando y manipulando el sistema judicial. Ahora, hay otros que ya abiertamente se han atrevido a dar golpes de Estado y a convertirse en dictadores. Es decir, ellos son todo. Ellos son todo. Entonces, dice que habrá un hombre que hará su voluntad. Es decir, no habrá quien lo controle. Hará lo que le dé la gana. Y eso es lo que dice aquí. Dice, y contra él vendrá un hombre que hará su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa que nos menciona aquí es Israel. Entonces miremos desde el punto de vista geográfico. El reino del norte es Europa. Y el reino del sur, supuestamente, es Egipto. Pero entre Europa y Egipto, entre el norte y el sur, está la tierra de Israel. Y este hombre que se levanta, pues la emprende ¿contra quién? Contra la Tierra Santa,
contra la tierra de Israel. Dice, y vendrá la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Entonces, aquí hay una, una sucesión de poderes, y es lo que nos deja ver del versículo 16 hasta el versículo 20, que se levanta el uno y cae, luego se levanta otro y cae, luego se levanta otro. Y esto es como muy similar a lo que sucedió en el tiempo de las dictaduras en Argentina. ¿Qué pasó? Pues hubo una dictadura muy larga, pero una sucesión de personas, de gobernantes que siguieron con con la misma tónica. Y eso es más o menos lo que pasa aquí. Se levanta uno con una ideología y luego ese cae y sigue otro con la misma ideología, con la misma forma de pensar y así sucesivamente. Hasta que llegamos al versículo 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces mire que estamos viendo características de ese siniestro personaje que en su momento va a aparecer. Todo este pasaje nos va dando ciertas características. Entonces vamos a ver que hay dos reinos enfrentados, el reino del sur y el reino del norte, pero aparece un tercero que es el que va a hacer guerra contra los dos y va a querer dominar por encima de esos dos reinos que están enfrentados. Lo primero que nos dice es que hará su voluntad. Lo segundo dice en el versículo 21 que será un hombre despreciable, un hombre desagradable, un hombre que será, mejor dicho, temido. Y hay una palabra, esa palabra es muy fuerte. Un hombre despreciable, un hombre que nadie va a querer. Esa es la palabra que utiliza aquí la escritura para definir a ese hombre que se va a levantar, a ese hombre que va a querer tener el poder. Ahora, siempre tengamos en cuenta que sobre qué tierra va a descargar su ira y sobre qué tierra va a descargar su desprecio, sobre la tierra de Israel. Dice aquí que al cual no darán la honra del reino, pero él vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Mire que esto es importante y esta es la tercera característica que nos encontramos aquí de este personaje. Tomará el reino con halagos, con lisonjas. Si hay algo que a mí me pone a pensar, y yo creo que todos deberíamos de pensar, tal vez uno de los hechos más terribles que sucedió en el siglo XX, pues fue la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió en Alemania. Todo el tema del Holocausto, 6 millones de judíos muertos, el tema de los campos de concentración, eso es una cosa terrible. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero cómo llegó Europa a estar dominada por estos desquiciados de los nazis? Por estos personajes. ¿Sabe cómo llegó Europa a estar dominada? Porque los eligieron. Porque este partido, con Hitler a la cabeza, fue elegido políticamente. Ellos ganaron las elecciones en Alemania, en las urnas. Pero ¿cómo eligen a un loco de estos? Porque, ¿sabe por qué? Porque los ganó, porque se ganó la aprobación a punta de bonitos discursos, a punta de palabras bonitas, a punta de demagogia, de discursos populistas. Entonces, claro, todo el mundo cayó rendido a sus pies y todo el mundo votó por la solución que era el nacionalsocialismo, pero no se daban cuenta que había un plan oculto. ¿Un plan oculto para qué? Para tomarse toda Europa y para arrodillar a Europa a sus ideologías y a sus formas de pensar. Tomó el reino con halagos, diciendo palabras bonitas, diciendo
palabras agradables. Mire qué fuerte. Mire qué fuerte lo que nos está diciendo aquí. Dice, y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. O sea, todo el que se le oponga, él lo va a acabar, lo va a destruir. Y luego dice el verso 23, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Mire que aquí hay otra característica del anticristo. Engañará. O sea, será un engañador. Será un experto en el arte del engaño. Y así vemos que hoy en día también muchos políticos con discursos bonitos, con demagogia, con todo esto, engañan. Hoy te dicen una cosa, pero luego, cuando están gobernando, hacen totalmente lo contrario. Y esta es una de las características del anticristo. Dice, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Dice el versículo 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y entonces aquí viene uno a preguntarse, ¿por qué se desata tanta maldad? A veces parece que esa maldad es interminable. No, no es interminable, no es eterna. Dios permite que ese hombre despreciable, que ese hombre con esas características que va a cometer esos atropellos, que va a engañar, que va a hacer guerra, que va a hacer todas estas cosas, él tiene un tiempo limitado. Y él lo sabe. En el momento en que este personaje aparezca, él lo sabrá. Sabrá que tendrá poco tiempo, porque es así que Dios se lo ha permitido. Entonces, mis amados, tenemos aquí una información bastante valiosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Nos vamos a morir de miedo? No. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo en Mateo 24 nos advirtió que van a venir muchos engañadores, pero va a venir uno que va a querer engañar al mundo con sus palabras bonitas, con su discurso bonito, con sus supuestas buenas intenciones para mejorar el planeta, con una solución para todos los problemas que hay en el mundo. No se deje engañar, amado oyente. Aquí la palabra de Dios nos está dando una advertencia y nos está diciendo con mucha antemano, con mucha antelación, que vendrá uno que va a querer engañar al mundo. Luego, usted y yo no podemos dejarnos engañar. Tenemos que tener los ojos abiertos. Y cuando este plan se ponga en acción, usted y yo también tenemos que estar preparados para contrarrestar ese plan y no dejarnos llevar por esas palabras bonitas. Por eso, mis amados, si usted está con el Señor, si usted tiene una fe firme con Cristo, si usted camina con el Señor, si usted quiere agradar a Dios, de verdad, estará preparado en su corazón para decirle a este hombre cuando se levante que no, que usted no va a seguir, que usted no le va a seguir, que usted no va a estar de acuerdo. Ahora también, cuando nosotros nos levantemos y nosotros le digamos a este hombre que no, pues va a venir una represalia. Va a venir una represalia hacia nosotros. Y eso también tenemos que tenerlo claro, que va a llegar. Pero tengamos claro también, mucho más claro, que Dios es el que nos protege, que Dios es el que nos guarda, que no se dormirá el que guarda nuestras vidas, que no se dormirá el que guarda Israel. Y no temamos por nuestra vida, que entre más resistamos, más recompensa tendremos en el reino de los cielos. Vamos a dejarlo aquí por ahora y vamos a continuar en el siguiente capítulo.
a partir del verso 25. Pero la enseñanza aquí es, prepárese, prepare su corazón, porque cuando este hombre se levante, a usted no lo coja por sorpresa. Y que nuestro corazón esté firme cuando estas cosas empiecen a suceder, porque están muy cercanas, muy cercanas. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por llenarnos, por saciarnos, por traer tu palabra que nos conforta, que nos levanta, que nos llena, Señor, que sacia nuestro corazón. Gracias porque tu palabra, Señor, es alimento, porque tu palabra, Señor, es como el agua fresca que refresca nuestras vidas y nuestro corazón reseco. Gracias porque tu palabra, Señor, es alimento que sacia el hambre de nuestro ser interior. Gracias porque tu palabra nos da sabiduría y nos da entendimiento para comprender las cosas que van a venir. Padre, gracias por esta advertencia que hoy, Señor, tú mismo nos estás dando. De que vendrán tiempos difíciles, de que vendrán tiempos de tribulación, de que se levantará un hombre despreciable, con muchos planes ocultos para querer dominar, para querer engañar, para querer pisotear a tu pueblo santo. Pero ayúdanos, Señor, a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en nuestra fe, en nuestra creencia. Ayúdanos a estar firmes en nuestra oración, en nuestro clamor por ti, amado Señor. Y a que nuestra fe no falte, que nuestra fe permanezca, Señor. Y que nuestros ojos estén puestos en ti, no en las promesas, ni en las noticias, ni en las buenas intenciones de ciertas organizaciones, de ciertos políticos, de ciertas personas en el mundo. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y a estar con nuestros ojos bien abiertos a todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo y poderoso, en esta mañana nosotros te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que protejas nuestras vidas, que protejas nuestras casas, que protejas nuestras familias, que protejas nuestros corazones, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.